Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí listos para otro vídeo que, créanme, va a ser asterisco explosivo asterisco. Hoy, amigos, nos sumergimos en el apasionante y a veces impredecible mundo de las telenovelas turcas. Ese universo lleno de drama, romance, intrigas y giros inesperados que nos tiene a todos enganchados. Y el tema de hoy, redobles de tambores, es Bomba Halil e Esla, reencuentro secreto y el regreso que nadie esperaba. Sí, lo escucharon bien. Vamos a destripar con lupa y con todo el entusiasmo que este tema merece el asterisco posible asterisco reencuentro, y por lo que parece, bastante clandestino, de dos personajes que sin lugar a dudas, marcaron un antes y un después en la historia de las series turcas Halil y Esla. Ya saben, ese romance épico con el que nos obsesionamos durante meses, que nos hizo reír, llorar a mares y soñar con un amor tan profundo como el de ellos. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este bombazo informativo, quiero, como siempre, hacerles una recomendación. Si aún no son parte de esta comunidad, si aún no están suscritos a mi canal, ¿a qué esperan? Aquí encontrarán análisis detallados, asterisco spoilers asterisco, noticias de última hora, entrevistas exclusivas y mucho más sobre el apasionante mundo de las series turcas. Así que no lo duden ni un segundo, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, prepárense para la explosión. Bueno, la pregunta del millón es, ¿de qué va todo esto? ¿Por qué hablamos de un reencuentro que nadie esperaba? ¿Qué ha ocurrido para que estemos aquí, debatiendo y especulando sobre el posible regreso de Halil y Esla? Pues bien, la información que ha estado circulando en los últimos días es, asterisco sorprendente asterisco. Y aunque no tenemos confirmación oficial, las pistas son más que claras, son contundentes. Todo comenzó con una serie de fotografías y vídeos filtrados que supuestamente muestran a los actores que interpretaron a Halil y Esla, en la vida real, por supuesto juntos compartiendo tiempo en lo que parece ser una locación que hay, no puedo decir más. Tienen que verlo por ustedes mismos. El caso es que estas imágenes han desatado la locura en redes sociales, y la especulación se ha disparado hasta las nubes. ¿Qué están tramando Halil y Esla? ¿Será un nuevo proyecto profesional? ¿Una colaboración sorpresa? ¿Una campaña publicitaria? ¿O será que el amor traspasó la pantalla y están juntos nuevamente, de alguna manera, en un proyecto que nadie se esperaba? El drama, amigos, el drama. La expectativa es máxima. Ahora bien, para entender mejor el contexto, para refrescar la memoria y para que los nuevos espectadores se pongan al día, tenemos que hacer un breve asterisco recap asterisco de la serie original, ¿verdad? Esla, ese dramón turco que nos conquistó con su trama llena de obstáculos, tradiciones ancestrales, amores prohibidos, y por supuesto, esa química arrolladora y explosiva entre sus dos protagonistas. Recordemos a Halil, interpretado magistralmente por el actor, un hombre de negocios, proveniente de una familia de clase alta, con un pasado oscuro y por azares del destino, se ve obligado a casarse con Esla, interpretada por una joven que vive en Alemania, moderna, independiente y que, de la noche a la mañana, se ve inmersa en un mundo que no conoce, en una sociedad con códigos muy diferentes, de la que no puede escapar y donde debe asumir responsabilidades y tomar decisiones muy difíciles. La serie, como ya saben, es una auténtica montaña rusa de emociones. Pasamos de la desesperación a la esperanza, del odio al amor, de la traición a la lealtad más incondicional. La relación entre Halil y Esla es compleja, llena de tensiones, de malentendidos, de choques culturales y de conflictos ancestrales, pero también de una profunda conexión, de una atracción irrefrenable, de un amor que nace de la adversidad y que poco a poco los va uniendo, hasta el punto de que se convierten en el uno para el otro. Y obviamente la trama tiene ese toque de intriga y misterio que nos mantiene enganchados capítulo tras capítulo, con cada nuevo giro, cada nuevo secreto revelado y cada obstáculo que deben superar. Y aquí es donde entra el gran misterio del reencuentro, donde la intriga se intensifica y donde las expectativas de los fans alcanzan su punto álgido. Recordemos que el final de la serie, aunque en cierto sentido fue feliz, dejó un sabor agridulce en muchos de nosotros en la audiencia. Esla y Halil, después de superar un sinfín de obstáculos, de luchar contra viento y marea, logran estar juntos, logran vencer las tradiciones opresivas, logran encontrar su camino, pero, ¿y después? ¿Qué pasó luego? ¿Cómo evolucionó su relación? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Lograron superar definitivamente todos los desafíos y todas las dificultades que se presentaron?
En este punto es donde las fotos y vídeos filtrados alimentan nuestras esperanzas, encienden la llama de la ilusión y desatan la ola de especulaciones. ¿Será que los guionistas, después de tanto tiempo, han decidido retomar la historia y darnos una continuación? ¿Un asterisco especial asterisco de varios capítulos? ¿Una película que nos permita ver el reencuentro de estos personajes y conocer el desenlace definitivo de su historia? Todo es posible. Y honestamente, después de tantos años, después de haber vibrado con sus personajes, de haber sufrido y disfrutado con sus historias, sería un regalo para todos nosotros. Imaginemos por un momento volver a ver a Alil y Esla juntos, después de todo este tiempo, explorando los desafíos que enfrentan en la actualidad, con la madurez que les da la experiencia, el paso del tiempo y los años de vida, y con ese amor que, estamos seguros, sigue latente en sus corazones, quizá más fuerte que nunca, después de haber sobrevivido a tantas pruebas. Imaginemos verlos enfrentando nuevos retos, lidiando con los problemas de la vida moderna, con las presiones sociales, con los desafíos de la paternidad, y con la amenaza de nuevas intrigas y nuevos enemigos. Sería fascinante. Pero ojo, no todos son flores y corazones. Hay que ser realistas. Es posible que este reencuentro, que este posible proyecto, no sea exactamente lo que todos esperamos. Podría tratarse de un simple proyecto publicitario, de una campaña comercial, de una colaboración para una marca o, incluso, de una reunión amistosa, con fines publicitarios o promocionales. El mundo del espectáculo es así de impredecible y muchas veces, las expectativas de los fans no se corresponden con la realidad. Pero aún así, la sola idea de volver a verlos juntos, de ver a los actores trabajando en algo, de verlos compartiendo escena, nos llena de emoción, nos evoca recuerdos y nos hace revivir la magia de la serie. Además, hay que considerar un par de detalles importantes, que no podemos pasar por alto en este análisis. Primero, la química entre los actores que interpretan a Alil y Esla era, y sigue siendo, innegable. Se notaba la conexión, la complicidad, la magia que los unía en cada escena. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras. Esa química, esa conexión especial, traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón del espectador. Era evidente que existía una fuerte atracción entre ellos, que eran cómplices y amigos, y que disfrutaban trabajando juntos. Y esa química, esa magia, es algo que no se puede fingir, es algo que nace de forma natural y que hace que la historia sea aún más creíble y atractiva. Segundo, la serie Esla tuvo un éxito rotundo a nivel internacional. Fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras, que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, y que dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. La serie fue un éxito en Turquía, pero también en países de Europa, Latinoamérica, Asia y África. Fue traducida a numerosos idiomas, y sus personajes se convirtieron en íconos de la televisión. El éxito de Esla demostró que las historias de amor, los dramas familiares y los conflictos culturales son temas universales que conectan con el público de cualquier país. En definitiva, lo que está ocurriendo, lo que estamos presenciando, es un auténtico bombazo para los amantes de las series turcas. Un reencuentro por ahora secreto pero con mucha expectación, que ha generado una expectativa tremenda, que ha generado un gran revuelo en redes sociales y en los foros de debate. Y aunque no sabemos qué nos deparará el futuro, cuál es el proyecto que están preparando, la sola idea de volver a ver a Alil y Esla juntos, en cualquier formato, es un motivo de celebración, es una oportunidad para revivir viejos recuerdos y para emocionarnos una vez más con su historia. Así que, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos predecir? ¿Cuáles son mis conclusiones, mis impresiones? Mi opinión personal es que creo que hay altas probabilidades de que estemos ante algo más que una simple casualidad. Las filtraciones, las fotos, los vídeos que se han filtrado, son demasiado significativos, son demasiadas coincidencias, como para que se trate simplemente de una casualidad. Y el secretismo que rodea el proyecto, la forma en que se han cuidado los detalles, la forma en que se ha intentado mantener la información en secreto, es sospechoso. Tal vez están preparando una sorpresa para sus fans. Tal vez están trabajando en un proyecto secreto que se revelará en las próximas semanas. Tal vez están preparando una continuación, un asterisco spin-off asterisco o una película. Ojalá. Sería maravilloso, sería un regalo para todos los que amamos la serie. Sería una forma de cerrar el círculo, de darle un final definitivo a la historia, de ver cómo han evolucionado los personajes y de saber qué ha sido de ellos.
Pero, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues mantenernos informados, seguir investigando, buscar pistas, analizar cada detalle, estar atentos a cualquier novedad, y sobre todo seguir disfrutando de las series turcas. Y por supuesto compartir nuestras teorías, nuestras opiniones, nuestras expectativas y nuestros deseos en los comentarios. Llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el posible reencuentro de Halil y Esra. Hemos repasado los detalles, hemos analizado las pistas, nos hemos dejado llevar por la emoción y nos hemos sumergido en el apasionante mundo de las series turcas. La verdad es que este tema me tiene fascinado. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su apoyo, por su fidelidad y por ser parte de esta comunidad, que cada día es más grande y más apasionada por las series turcas. Recuerden que ustedes son los que hacen posible este canal, ustedes son los que me dan la energía y la motivación para seguir creando contenido y para seguir investigando sobre este apasionante mundo. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre este posible reencuentro? ¿Qué esperan ver? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? ¿Qué creen que están tramando Halil y Esra? ¿Les gustaría que hubiera una continuación de la serie? ¿Qué les pareció la química entre los actores? Compartan sus ideas, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Si les pareció interesante, entretenido y útil. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Ayúdenme a difundir la noticia. Ayúdenme a que más gente conozca mi canal. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hay muchas más sorpresas, análisis, noticias y entrevistas por venir. No se pierdan nada. Estén atentos. Porque el mundo de las series turcas es impredecible y siempre hay algo nuevo por descubrir. Hasta la próxima y que el drama turco nos acompañe. Un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo.